Hola, muy buenas tardes. Espero que estén empezando bien el fin de semana. Hacemos nuestra oración de hoy siguiendo con la lectura del Evangelio según San Mateo, en su capítulo 10. Jesús dijo a sus apóstoles: Yo los envío como a ovejas en medio de lobos, sean entonces astutos como serpientes y sencillos como palomas. Cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. A causa de mí serán llevados ante gobernadores y reyes para dar testimonio delante de ellos y de los paganos. Cuando los entreguen, no se preocupen de cómo van a hablar o qué van a decir. Lo que deban decir se les dará a conocer en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino que el Espíritu de su Padre hablará en ustedes. El hermano entregará a su hermano para que sea condenado a muerte y el padre a su hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y los harán morir. Ustedes serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero aquel que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Les aseguro que no acabarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que llegue el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. El anuncio de las cosas de Dios trajo siempre, explícita o implícitamente, una denuncia. Le pasó a los profetas, que fueron despreciados por decir la verdad, desnudando así las malas intenciones de los falsos profetas, mostrando una realidad que no se quería ver. Le pasó a nuestro patrono Juan Bautista, le pasó a Jesús, y Jesús les anticipa ahora a los discípulos que les va a pasar lo mismo. Sabemos que así fue, lo sabemos por la historia, lo sabemos por numerosos relatos, tanto de Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles como en los relatos de San Pablo, alguna referencia también en la carta a los Hebreos, algo que la primera comunidad lee y relee y comparte porque precisamente empiezan a experimentar ya eso en cuanto empieza la misión. La verdad pone a luz la mentira, las injusticias, y entonces, en definitiva, lo que se está delatando es el pecado presente en el mundo al que son y somos enviados. Y la oposición es tan fuerte y ellos tan débiles, figurado en esta imagen de las ovejas en medio de los lobos, es tan fuerte la oposición que incluye la persecución dentro de la familia, incluye que son entregados a ser azotados, a ser juzgados en los tribunales, pero también son entregados a la muerte, aún por los más cercanos. Acá hace Jesús una referencia a las familias que se dividirán a causa del anuncio del Evangelio. Solo pueden los discípulos de todos los tiempos confiar en Dios, confiar en la ayuda del Espíritu Santo, que dice en el corazón lo que hay que decir, cómo hay que defenderse, y de paso Jesús dice, para dar testimonio delante de los reyes y delante de los paganos. Para eso necesitan, como digo, poner toda su confianza en Dios, en el Espíritu Santo, necesitan la sencillez, es decir, la transparencia, la sinceridad en el anuncio, no torcer ninguna cosa que haya que anunciar de parte de Jesús para hacer entrar el Evangelio en la sociedad, pero también la astucia para distinguir lo que es bueno de lo que es malo, para distinguir dónde son perseguidos y no pueden aportar ya más, y entonces Jesús les dice, huyan a otra ciudad cuando no quieran escucharlos. No se trata tampoco de ofrecer la vida tontamente, uno podría decir. Ahí hace falta la astucia y a la vez la sencillez, pero por si esto fuera poco, les pide también de algún modo que sean optimistas. El que persevere hasta el fin se salvará. Un optimismo que viene de la experiencia misma que vivieron con Jesús, esa experiencia de haberlo visto no doblegarse frente a la persecución, de haberlo visto ser fiel hasta el final, incluso en el juicio, en la flagelación y en la muerte, este Jesús que está ahora glorificado y que les anticipa la llegada del Hijo del Hombre, ya glorificado, sentado a la derecha de Dios. Podríamos pensar que se está refiriendo
al momento de su muerte. Así lo lee el Evangelio según San Juan. El momento de la gloria de Jesús es precisamente cuando está crucificado. Entonces los discípulos, conscientes de a quién están siguiendo, de la importancia del anuncio, se preparan ya con estas palabras de Jesús para algo que les va a pasar y que van a padecer muchas veces. Como digo, no solo lo vemos en los primeros relatos de las primeras comunidades cristianas, lo vemos en la historia de la humanidad. Hay hoy cristianos que son perseguidos a muerte por ser cristianos en algunos lugares del mundo. Y hay otros que somos perseguidos de una manera menos fuerte, sin derramamiento de sangre. Somos perseguidos a través del desprecio de nuestras opiniones, de nuestros comentarios. Muchas veces la palabra de la Iglesia, pretendiendo iluminar distintas realidades, se ha visto desacreditada por quienes no quieren escuchar, por quienes desprecian el anuncio del Evangelio. Seguimos a Jesús, esto nos pasa, nos va a pasar, no podemos por eso bajar los brazos, muy por el contrario, el optimismo tiene que ver con volver a poner todo el entusiasmo inicial en el anuncio del Evangelio, en medio de las dificultades y de las persecuciones, conscientes del valor que tiene la palabra que tenemos para decir, no porque sea nuestra, sino porque es palabra de Dios, y es el Espíritu de Dios el que nos inspira, y es el Espíritu de Dios el que puede transformar los corazones, aún los más duros. Por eso no queremos desfallecer en el anuncio del Evangelio. Pidamos esta gracia para nosotros, para toda la Iglesia, de no ceder ante los temores, las amenazas o incluso las persecuciones del mundo, conservar la sinceridad, la transparencia, la verdad del Evangelio y tener la astucia para saber cuándo tenemos que proteger nuestras propias vidas, sin dejar por eso de anunciar lo que se nos ha pedido anunciar, el reino de Dios. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, nos acompañe siempre en esta tarea y que Él nos bendiga y nos cuide siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.